La hacienda de la Vega se extendía bajo el sol del verano como un lienzo antiguo que aún conservaba destellos de su antiguo esplendor. Aunque el polvo acumulado en los corredores y los muros cuarteados por el tiempo insinuaban la verdad que la aristocracia se negaba a ver. La casa estaba tan arruinada como el título que la había sostenido durante generaciones. Victoria de la Vega, oculta bajo un vestido sencillo y un pañuelo que pretendía disimular la elegancia innata de su porte, atravesaba por primera vez en años el arco de piedra del patio principal, sin escolta, sin carruaje, sin joyas y sin nombre. Cada paso que daba producía un eco suave en el empedrado. Un eco que parecía burlarse de una joven que había sido educada para deslizarse por salones dorados, no para caminar entre sacos de harina y cubos de agua. El olor a pan recién horneado, mezclado con el aroma rudo del establo y el sudor de los jornaleros, la envolvía como una revelación. Anne por primera vez respiraba el aire de su propia casa sin que nadie inclinara la cabeza. Y sin embargo, ese anonimato que ella había deseado con un fervor casi infantil, despertaba también una inquietud que se le clavaba en el pecho. Los criados no la reconocieron cuando se presentó como Vicky, hija de un campesino de la zona, recién contratada para tareas menores. El mayor Rodemo apenas le dedicó una mirada calculadora antes de asignarle una litera diminuta en el cuarto de servicio. Nadie sospechaba que esa muchacha torpe con los baldes era la legítima heredera de las tierras que pisaban, y Victoria, con el orgullo latiendo bajo la piel, experimentó una mezcla peligrosa de libertad y vértigo. Ahora escucharía lo que de verdad pensaban de la familia de la Vega, sin filtros, sin reverencia, pero también aprendería, quizá demasiado rápido, que jugar a ser invisible tiene un precio, sobre todo cuando el nuevo dueño de todo aquello era un hombre cuya reputación la precedía como un látigo en don Alonso Herrera, el señor implacable, un hombre que supuestamente no toleraba errores ni excusas, y ella, que apenas sabía encender un fogón sin quemarse, estaba a punto de descubrir cuán lejos podía llegar esa fama. Alonso Herrera llegó a la hacienda esa misma mañana, sin anunciarse con trompetas ni carruajes brillantes, sino montado en un caballo oscuro y acompañado únicamente por un administrador nervioso que parecía temer cometer un paso en falso. Su presencia alteró el aire del lugar, como si la disciplina que lo había hecho rico, en medio de una sociedad que despreciaba sus orígenes, hubiese entrado unos minutos antes que él. En sus botas resonaron con autoridad sobre el suelo del patio, y los jornaleros, acostumbrados a la indulgencia ausente del viejo marqués, se apresuraron a enderezarse y fingir una diligencia que no siempre mostraban. Victoria, escondida entre un grupo de criadas que limpiaban una hilera de mesas, sintió como el corazón le golpeaba el estómago cuando lo vio por primera vez. No era el comerciante vulgar que su tía describía con burla, sino un hombre que parecía tallado en sombras y determinación. Su pochi era recto, su mirada fría pero inquisitiva, y cada gesto revelaba una mezcla de disciplina militar y desconfianza aprendida a golpes. Cuando pidió hablar con el personal, su voz profunda atravesó el patio como una orden que nadie se atrevía a cuestionar. Victoria bajó la cabeza, temiendo que una sola mirada de ese hombre pudiera descubrir la mentira que llevaba apenas horas sosteniendo a Alonso. Habló de reformas necesarias, de nuevas reglas, de horarios estrictos. Habló también de justicia para los trabajadores, algo que desconcertó a Victoria, que esperaba encontrar a un tirano y encontró en cambio a un hombre que trabajaba desde el amanecer junto a los campesinos para entender lo que necesitaban. Sin embargo, su exigencia era real, feroz, casi intimidante. Cuando sus ojos se posaron fugazmente en Vicky, la criada recién llegada, ella sintió que la mentira entera se tambaleaba. Era imposible que él sospechara quién era, pero el peso de su mirada la atravesó con una lucidez inquietante, como si pudiera ver más allá del disfraz sencillo y descubrir la arrogancia oculta de una joven que jamás había obedecido a nadie. Lo que ninguno de los dos sabía es que ese primer encuentro, torpe, tenso, silencioso, encendería la chispa de una historia que no debía existir
a la de una falsa criada que soñaba con comprender al mundo. Y un hombre que había luchado toda su vida para ganarse derecho a pertenecer a él durante los primeros días. Victoria descubrió con una mezcla de fascinación y agotamiento lo que significaba realmente ser una criada en una hacienda en proceso de reconstrucción. Sus manos, acostumbradas a sostener abanicos y plumas de escribir, se llenaron de pequeñas ampollas. Sus uñas, antes impecables, se desgastaron restregando calderos. Su espalda, que solo conocía el peso elegante de corsés finamente ajustados, se tensó llevando cubos de agua que parecían desafiarla a cada paso. Cada tarea se convertía en una lección brutal que desnudaba sus limitaciones, pero también despertaba una determinación inesperada. Si había elegido cruzar esa frontera invisible entre las señoras y el servicio, no iba a permitirse fracasar. Las criadas más antiguas murmuraban sobre ella. Algunas se reían de su torpeza. Otras, más bondadosas, la protegían discretamente de las burlas, y en cada conversación, en cada palabra que surgía cuando creían que no escuchaba, Victoria descubría la verdad sobre los de la Vega para muchos. Su familia no era símbolo de grandeza, sino de abandonos jornaleros mal pagados, reparaciones que nunca se hicieron, promesas rotas. Ese descubrimiento la golpeó con la fuerza de un puñetazo emocional. ¿Qué sabía ella de las necesidades de su gente? ¿Cuántas veces había cruzado esos patios sin ver a quienes sostenían la hacienda día tras día? La joven empezó a sentir un remordimiento que no esperaba. Esa vida que ella había romantizado desde la distancia como una aventura clandestina estaba hecha de fatiga, injusticias y sacrificios invisibles. Y sin embargo, era también un mundo donde la sinceridad florecía. Sin máscaras dan las risas genuinas de las cocineras, los chismes traviesos, el compañerismo natural entre quienes no tenían nada que perder más que su trabajo. En ese ambiente rudo y auténtico, Victoria comenzó a transformarse. Su orgullo adoptó una nueva forma, menos arrogante, más humana, pero cada avance que lograba se topaba con la presencia imponente de Alonso, quien parecía surgir en los momentos más inoportunos, observando, corrigiendo, exigiendo. Él no sabía quién era ella, pero algo en su actitud despertaba en él una vigilancia particular, como si presintiera que aquella joven no encajaba del todo en la piel que había asumido. Alonso, por su parte, luchaba con una contradicción interna que se intensificaba con cada día que Vicky permanecía en la hacienda. En público mantenía su reputación de hombre severo, alguien que había levantado un imperio comercial desde la nada, maniobrando entre los desprecios silenciosos de una nobleza que jamás lo aceptaría como uno de los suyos. Pero en privado, en esos momentos fugaces en que la observaba sin que ella lo supiera, se encontraba desconcertado por la curiosidad que aquella muchacha despertaba en él. No era solo su insistencia en desafiarlo, ni la forma extraña en que hablaba, como si hubiera memorizado libros a los que ninguna criada tendría acceso. Era su mirada, una mirada que no bajaba ante la autoridad, que no temblaba cuando él se enfadaba, que parecía estudiarlo como si fuera un enigma. Algo en esa mirada lo irritaba profundamente, porque también lo atraía. Para Alonso, acostumbrado a que lo trataran con distancia o sumisión, la actitud de Vicky representaba un desafío a su dominio, un recordatorio de que aún no dominaba por completo la hacienda que había comprado con tanto esfuerzo. Empezó a asignarle tareas deliberadamente difíciles, como si quisiera ponerla a prueba, como si necesitara descubrir que se ocultaba bajo esa fachada de torpeza. Pero cuanto más la empujaba, más se confundía. Anne la observaba ayudando a un jornalero herido sin esperar recompensa, defendiendo a una criada que había sido reprendido injustamente por un capataz, o citando frases de Calderón mientras ordenaba la despensa, como si le brotaran sin esfuerzo. Esa dualidad, criada incompetente pero culta, dócil pero desafiante, ingenua pero orgullosa, despertaba en Alonso un sentimiento que no quería nombrar, un respeto creciente que amenazaba con quebrar la distancia social que siempre había mantenido como escudo. Y mientras ambos ardían por dentro sin admitirlo, la hacienda se convirtió en un escenario donde cada mirada no dada, cada rose evitado, cada palabra mal pronunciada, escondía una tensión que ningún contrato, ningún título y ninguna mentira podría extinguir para siempre. A medida que pasaban las semanas, la hacienda
de la Vega se convertía en un campo minado emocional donde cada palabra, cada gesto y cada malentendido entre Victoria y Alonso parecía tensar más el hilo invisible que los unía. Victoria intentaba mantener su papel de criada, pero la fachada empezaba a agrietarse en pequeños detalles que escapaban a su control. Un día citaba a Quevedo mientras pelaba patatas. Otro respondía con demasiada rapidez a una pregunta sobre gestión de tierras. Otro más corregía discretamente la gramática del administrador nuevo, dejando al hombre boquiabierto. Por más que intentaba ocultarse, su educación aristocrática se escapaba como agua a través de los dedos. Revelando lo imposible, la criada que fingía ser torpe tenía la mente afilada de una joven que había crecido entre libros y tutores privados. Alonso, naturalmente desconfiado, empezó a observarla con creciente sospecha. Le llamaba la atención la firmeza con la que defendía a los jornaleros cuando alguien los trataba con condescendencia. La forma en que se movía por los pasillos, como si conociera la casa desde antes que él, la intensidad con la que escuchaba las conversaciones sobre contratos, cosechas y deudas. ¿Quién era exactamente aquella muchacha? ¿Y por qué sentía que cada día entendía menos su propio juicio sobre ella? Pero lo que realmente confundía al señor implacable era su corazón, ese músculo dispuesto a endurecerse ante el desprecio ajeno. Parecía ablandarse cada vez que la veía, esforzarse más de lo necesario, riendo con los demás mientras escondía el dolor en sus manos heridas. Victoria no era como las mujeres con las que había negociado alianzas, o como las herederas que lo trataban con una mezcla de rechazo y deseo por su fortuna. Ella era diferente. No sabía si mejor o peor, pero distinta en un modo que no podía definir sin exponerse. Y en esa vulnerabilidad indeseada, él encontraba tanto irritación como fascinación. Por su parte, Victoria también estaba atrapada en su propio conflicto en cada vez que Alonso la corregía. Una parte de ella se incendiaba de orgullo. Cada vez que él la defendía de un comentario injusto, una parte distinta de ella, más cálida, más peligrosa, empezaba a encenderse. Cada día que pasaba, reforzaba una certeza que no debería existir. Estaba enamorando del hombre que había comprado la casa de su infancia, y que, si supiera la verdad, la odiaría sin dudarlo. El punto crítico llegó una tarde en la acequia, cuando Alonso descubrió a Victoria disfrazada, ayudando a un niño campesino a cargar un saco de trigo que claramente pesaba más que ella. El sol caía con fuerza sobre los campos dorados, y el aire calentado por la cosecha hacía vibrar el paisaje con un ritmo casi hipnótico. Alonso, que estaba supervisando la distribución de agua entre las parcelas, observó la escena desde lejos con una mezcla contradictoria. Por un lado, quería regañarla por arriesgarse a lastimarse. Por otro, no podía ignorar lo que sus ojos le mostraban. La joven, que se suponía debía barrer pasillos y fregar platos. Estaba arrodillada en la tierra, riendo mientras enseñaba al niño cómo equilibrar el peso, como si hubiera pasado toda su vida entre ellos. ¿Qué criada citaba a Cervantes mientras limpiaba las cuadras? ¿Qué campesina hablaba de justicia social con una convicción que haría sonrojar a un político? Alonso bajó finalmente al camino, atravesando la acequia con pasos largos y determinados, acompañado por la sombra de su propia confusión. Cuando la alcanzó, la voz que le salió no fue la del señor implacable, sino la de un hombre que estaba perdiendo una batalla contra algo que no comprendía del todo. «No deberías cargar eso», dijo bruscamente. Victoria levantó el rostro, el sudor adhiriendo mechones de cabello a su frente, y él sintió un golpe extraño en el pecho al ver la mezcla de cansancio, terquedad y luz en sus ojos. «Estoy ayudando», respondió ella intentando sonar indiferente, pero su respiración acelerada la traicionó. «¿Ayudar? No te hace fuerte si te rompes en el intento», replicó él anclósme la conversación. Simple en apariencia, estaba cargada de significado oculto. Era como si ambos pronunciaran palabras distintas a las que realmente querían decir. Él decía, «No quiero verte herida». Ella respondía, «No quiero que me vea como frágil». Alonso dio un paso más cerca, el calor del campo envolviéndolos como un secreto compartido. Y durante un segundo, solo un segundo, Victoria pensó que él estaba a punto de revelarle algo importante, algo que podría inclinar todo su mundo. Pero el momento se rompió cuando un capataz llegó corriendo a pedir instrucciones sobre la distribución de agua. Alonso se apartó con la frialdad que tanto lo protegía.
pero la tensión entre ambos quedó vibrando en el aire, aferrándose a ellos incluso cuando dejaron de mirarse. En ese instante, sin que ninguno lo admitiera, quedó claro que aquel vínculo prohibido ya no era una chispa, era un incendio en expansión. Con el paso de los días, la relación entre Alonso y Victoria se volvió un terreno aún más complejo, casi imposible de navegar, sin tropezar, con sentimientos que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir. Alonso, acostumbrado a mantener su vida separada en compartimentos ordenados, los negocios por un lado, la casa por otro, los trabajadores en un escalón inferior y las damas de sociedad en un pedestal distante. Descubrió que la joven criada había irrumpido accidentalmente en todos esos espacios, introduciendo un caos emocional tan inesperado como irritante. Por la ma, Anau lo desafiaba con respuestas demasiado inteligentes para una servidora. Al mediodía, lo confundía al mostrar un conocimiento profundo sobre historia o literatura mientras ayudaba a distribuir viandas. Y por la noche, cuando creía que todos dormían, Alonso la encontraba leyendo a la luz tenue de un candil, escondida en la biblioteca, como si el mundo entero fuera a castigarlo por permitir que una criada tocara aquellos libros antiguos. ¿Por qué ella? ¡Puh! Que esa muchacha de manos ásperas y voz firme lograba alterar lo que ningún aristócrata había conseguido en años. Victoria tampoco estaba indemne a esa tensión. Había empezado aquel juego con la intención de entender cómo vivían los suyos, cómo funcionaba su tierra desde abajo, sin máscaras, pero lo que jamás previó fue que terminaría observando al nuevo dueño con otros ojos. Alonso no era el tirano que su tía describía, ni el advenedizo vulgar que imaginaba la nobleza. Era estricto, sí, pero entregado, frío en ocasiones, pero capaz de defender a un jornalero envejecido ante el abuso de un capataz. En él había una mezcla compleja de orgullo herido y nobleza silenciosa que la atrapaba sin remedio. Y sin embargo, cada cualidad admirada se convertía también en un golpe de culpa. Ella le estaba mintiendo todos los días, respirando a su lado bajo una identidad falsa, dejando que él creyera que se debatía con sentimientos por una simple criada. La mentira crecía sin control, envolviendo cada gesto, ¿no? Cada palabra. A medida que el vínculo entre ellos se fortalecía, se hacía más evidente que la revelación sería devastadora para ambos. Y entonces, como si el destino quisiera añadir aún más leña a aquel fuego prohibido, comenzó a correr el rumor de que la tía de Victoria llegaría pronto con la verdadera heredera, una joven caprichosa y distante según los criados, que había abandonado la hacienda hacía años. Victoria escuchaba esas descripciones con el corazón en un puño, sabiendo que hablaban de ella misma, y que cuando llegara el día, Alonso descubriría la verdad de la peor forma posible. El día previo a la llegada de doña Elvira y del marqués, la hacienda entera vibraba con una expectación nerviosa que se respiraba desde la cocina hasta los establos. Los criados corrían de un lado a otro, limpiando los rincones que habían estado olvidados durante meses, sacudiendo cortinas, abrilantando cubiertos de plata y extendiendo tapices que olían a encierro y a recuerdos. Antiguos. Alonso supervisaba cada detalle con una severidad que rozaba la obsesión. No permitiría que la aristocracia, especialmente una dama que despreciaba a los nuevos ricos, encontrara una sola excusa para clasificarlo como insuficiente. Y sin embargo, por más que intentaba mantener el control absoluto, la presencia inquieta de Vicky lo desestabilizaba. La joven trabajaba sin descanso, pero el brillo de sus ojos había cambiado. Estaba más silenciosa, más tensa, como si llevara un peso invisible que nadie más podía ver. Alonso, que conocía mejor los silencios que las palabras, percibía ese cambio con una intuición que no sabía explicar. A Meji Autaji le encontró sola en el antiguo salón de baile, limpiando un espejo enorme que reflejaba los rastros de una grandeza pasada. La luz de las ventanas caía sobre ella de un modo extraño, resaltando su tristeza escondida. Por un instante, Alonso sintió un impulso casi irracional de acercarse, de preguntarle qué la atormentaba, de romper la distancia social que lo había protegido durante años, pero cuando dio un paso, Victoria se giró con una sonrisa demasiado forzada, demasiado frágil para ser real. Él detuvo sus palabras. Algo dentro de él
comprendió que la joven luchaba contra algo que no podía confesar. Y antes de que pudiera decir nada, el mayo Rodemo irrumpió, anunciando que los invitados llegarían al día siguiente a la hora de la cena. Ese anuncio cayó sobre Victoria como una sentencia. Sabía que su doble vida estaba a horas de desmoronarse. Esa noche, mientras los demás dormían, bajó a la cocina para respirar entre paredes silenciosas. Sabiendo que su verdad iba a romper mucho más que el espejismo que había creado, iba a quebrar el corazón del hombre al que, sin proponérselo, había terminado amando con desesperación silenciosa, y aunque intentaba prepararse, nada en el mundo podía prepararla para la humillación que aguardaba al día siguiente, ni para la furia que vería arder en los ojos de Alonso cuando descubriera quién era realmente. La llegada de doña Elvira y del marqués de la Vega transformó la hacienda en un escenario donde todo el mundo parecía contener la respiración. Los carruajes se detuvieron frente al portón principal con una elegancia arrogante, levantando una nube de polvo que anunciaba el regreso de un linaje que ya no podía sostener su propia fachada. Los criados formaron una fila apresurada, nerviosos ante la presencia de la mujer que, aún sin poseer tierras, conservaba una autoridad temida por todos. Doña Elvira descendió del carruaje, como si bajara al mundo desde un trono celestial, vestida con seda negra, el cabello recogido con perlas y un abanico que agitaba con suficiencia para espantar no el calor, sino la insolencia invisible que sentía en el aire. La acompañaba el marqués, abatido por deudas y humillaciones, pero aún aferrado a la cortesía vacía de un título que se resquebrajaba. Alonso, siempre firme, lo recibió con un saludo impecable, sin la menor inclinación servil. La viuda lo miró de arriba abajo, con una mezcla de desprecio y evaluación fría, como quien analiza un mueble nuevo que no pidió. Victoria, oculta entre las criadas con un delantal que ya no podía esconder su temblor interior, observó la escena con un nudo en la garganta. Ver a su familia después de semanas de anonimato era como enfrentarse a un retrato del pasado que había intentado dejar atrás. Doña Elvira, sin saber que la criada que ajustaba los pliegues de un tapiz era su propia sobrina, la reprendió con voz cortante por no hacerlo con gracia. Victoria bajó la cabeza, resistiendo el impulso casi visceral de contestarle como siempre lo hacía. Pero el verdadero impacto llegó durante la cena formal. Cuando todos tomaron asiento, el mayo Rodemo anunció con solemnidad la entrada de la señorita Victoria de la Vega. Y entonces, con el corazón desbocado, la joven cruzó el salón luciendo un vestido que había guardado por años, cada paso resonando como traición a la mirada de Alonso. Se alzó y lo que vio lo quebró. Allí estaba la mujer que él creía criada, la que había cuestionado su autoridad, la que lo había hecho dudar de sí mismo, vestida como una dama, rodeada de joyas, sonriendo con una serenidad que no era más que máscara. La sorpresa inicial en sus ojos se transformó en algo mucho más oscuro, en dolor, en cólera, en humillación. Victoria sintió ese golpe como una daga directa al pecho. La mentira había llegado a su fin, y lo había hecho del peor modo posible. La cena avanzó como una obra teatral donde cada gesto estaba cargado de tensión, aunque la mayoría de los invitados no entendiera por qué el ambiente parecía tan espeso. Doña Elvira hablaba sin cesar, presumiendo del regreso milagroso de su sobrina y de la oportunidad perfecta de casar a la joven con un noble, ajuinado que, según ella, necesitaba una esposa bien educada y discreta. Cada palabra caía sobre Victoria como piedras afiladas, pero nada la hería tanto como la mirada gélida de Alonso. Él no la miraba como se mira a una mujer que ha mentido, la miraba como quien contempla una traición personal, íntima, imperdonable. En un momento cuando el marqués mencionó el contrato que permitiría recuperar la hacienda si Victoria cumplía con el matrimonio arreglado, la joven sintió que el aire se le escapaba del pecho. Ahora entendía la magnitud del engaño en su tía. No quería salvar la herencia familiar, sino manipularla para regresar la propiedad a manos de los de la Vega. Solo si ella sacrificaba su libertad. La humillación se volvió insoportable cuando doña Elvira, con una sonrisa venenosa, comentó: a mi sobrina siempre fue obediente, aunque últimamente ha tenido actitudes que no corresponden a su rango. Alonso apretó los puños debajo de la mesa. Victoria lo vio
y en ese instante supo que él interpretaba esas palabras como confirmación del engaño. Creía que todo había sido un entretenimiento cruel, una burla de aristócrata hacia el hombre que se había ganado. Todo trabajando, y aunque quería gritar la verdad, revelarla allí mismo entre copas de cristal y miradas arrogantes, supo que hacerlo solo empeoraría el caos. Él no la escucharía. No esa noche, no en ese estado, así que guardó silencio mientras su corazón se desgarraba. Cuando la cena terminó, Alonso fue el primero en retirarse. Pasó por su lado sin mirarla, pero su voz quedó suspendida en el aire como un juicio mortal. La señorita de la Vega no, dijo más. No necesitaba hacerlo. En ese título, pronunciado con helada distancia, estaba la tumba de todo lo que habían construido. Victoria se quedó sola en el salón vacío, con la música apagándose y el murmullo de los criados a lo lejos. La mentira había explotado, y ahora el amor que nunca debió existir pendía de un hilo roto. Esa noche, la hacienda entera quedó envuelta en un silencio denso, casi sofocante, como si las paredes antiguas hubieran absorbido la tensión de la cena y ahora la exhalaran en forma de susurros invisibles. Criados se retiraron a sus habitaciones murmurando con inquietud. Algunos lamentaban el extraño cambio en la actitud de Alonso. Otros comentaban lo fría que parecía la señorita de la Vega. Todos intuían que algo grave había ocurrido, aunque nadie imaginaba la magnitud de la verdad. Victoria, incapaz de dormir, vagó por los pasillos como un alma perdida. La luz tenue de las lámparas apenas revelaba su rostro demacrado, sus ojos rojos por lágrimas que no conseguía contener. Se detuvo frente al gran retrato de su madre, una dama de belleza severa y sonrisa distante. Recordó cómo su madre había insistido en que una mujer de su rango debía dominar el arte de la apariencia, pero nunca le enseñó a gestionar un corazón roto. La mentira que Victoria había construido para comprender el mundo de los suyos ahora se había convertido en una prisión, una daga afilada que ella misma había clavado sin intención. No solo había perdido la confianza de Alonso, había destruido algo mucho más íntimo, la posibilidad de que él la conociera sin máscaras. En algún rincón de la hacienda, Alonso también luchaba contra sus demonios. Había encerrado su furia tras una puerta robusta, pero dentro de esa habitación su mundo estaba siendo desgarrado. Se sentía ridículo por haber permitido que una criada, una mujer que él creía sin estatus ni nombre, perforara sus defensas. Se odiaba por haber sentido algo que llevaba años evitando, una conexión profunda, peligrosa y visceral. Para él, que había pasado la vida ganándose un lugar entre quienes lo despreciaban por su origen. La traición de Victoria tenía un peso doble. No solo lo había engañado una mujer, sino una aristócrata, exactamente el tipo de persona que más desconfianza le inspiraba. La rabia hervía en su interior, mezclándose con una tristeza que no quería reconocer. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? ¿Cómo pudo haber creído que alguien como ella lo miraría sin condescendencia? Mientras ambos recorrían, separados, los caminos de su angustia, la hacienda parecía contener la respiración, anticipando el choque inevitable entre verdad y orgullo. La mañana siguiente amaneció cubierta por una neblina espesa que abrazaba la hacienda como un manto fúnebre. A primera vista parecía un día como cualquier otro, pero los criados percibían la electricidad emocional en el aire, miradas huidizas, movimientos cautelosos y una inquietud que hacía eco en cada paso. Victoria sabía que no podía prolongar el silencio. La mentira había rompido su estabilidad, pero seguir callando destruiría algo mayor en su dignidad. Decidió que enfrentaría a Alonso, aun sabiendo que él la vería como la peor versión de sí misma. Lo encontró en el establo, revisando personalmente los arreos y la organización del personal, como si concentrarse en tareas físicas pudiera sofocar la tormenta interior. El sonido de sus botas sobre la paja húmeda llamó la atención de Alonso, pero cuando la vio, se tensó como un animal herido. Señorita de la Vega, dijo sin mirarla directamente, con un tono que llevaba la frialdad del hielo recién formado. Victoria sintió cómo esas palabras la atravesaban, pero se obligó a mantener la compostura. Le explicó que su intención jamás fue humillarlo. Le confesó que buscaba comprender la vida de los suyos, que necesitaba ver su hacienda desde dentro, sentirla sin filtros. Alonso la escuchó sin interrumpirla, pero su rostro permanecía inmutable, como una máscara tallada en piedra. ¿Y yo?, preguntó finalmente.
con una voz baja y contenida que era más peligrosa que cualquier grito. ¿También necesitabas estudiarme como parte del experimento? La joven sintió que el corazón se le desgarraba. Negó con la cabeza, desesperada, intentando transmitir lo que las palabras no alcanzaban. Pero Alonso se apartó, como si cada centímetro que ella avanzara lo empujara hacia un abismo que no quería enfrentar. La dejé acercarse, dijo con amargura. Y usted lo sabía. Sus pasos resonaron cuando salió del establo, dejando atrás a una mujer que había cometido el error más doloroso de su vida, enamorarse bajo una identidad falsa. Victoria cayó de rodillas entre la paja, sollozando en silencio, consciente de que la distancia entre ellos era ahora un océano. Y ese océano estaba hecho de orgullo herido, verdades ocultas y un amor que había nacido en el terreno más fértil y más prohibido. El día de la firma del contrato matrimonial llegó con un cielo tan límpido que parecía burlarse de todos los corazones turbados que habitaban la hacienda, el salón de baile, aquel mismo que había sido escenario de risas infantiles y músicas olvidadas. Ahora estaba preparado para sellar un destino que Victoria ya no aceptaba. Candelabros encendidos, tapices restaurados apresuradamente, una mesa cubierta de documentos legales y un ambiente tan tenso que cada respiración parecía una afrenta. Doña Elvira estaba radiante en su triunfo, paseando entre los invitados con la satisfacción cruel de quien cree haber ganado la partida. Final, el noble arruinado destinado a casarse con Victoria la observaba con una sonrisa lasciva, como si ya pudiera palpar la dote que la acompañaba. El marqués, abrumado por la vergüenza, intentaba mantener la dignidad que le quedaba ella Alonso. Alonso estaba allí, de pie junto a una ventana, como un espectador obligado a presenciar el desenlace de una tragedia que jamás imaginó que le tocaría tan profundamente. Fingía indiferencia, pero sus manos cerradas revelaban la tormenta que hirvía abajo. Su fachada. Victoria avanzó hacia el centro del salón con la serenidad desesperada de alguien que ha tomado la decisión más valiente de su vida. Su voz se alzó clara, resonando en las paredes polvorientas que guardaban más historia que todos los presentes juntos. Dijo que no iba a casarse. Dijo que no era una moneda para recuperar tierras ni un objeto que se pudiese intercambiar para proteger un apellido. Y entonces, con una fuerza que jamás había mostrado delante de su familia, confesó la verdad ante todos, que había vivido entre los criados, que se había equivocado, que había aprendido más sobre justicia y dignidad en esas semanas que en toda su educación aristocrática, y sobre todo que había visto como un hombre sin linaje noble trataba a sus campesinos con más respeto y humanidad que cualquier de los de la Vega en generaciones. Doña Elvira estalló. El noble arruinado gritó traición. El marqués palideció. Y los criados, uno por uno, entraron al salón. Habló la cocinera, habló el capataz, habló la joven que compartía litera con Victoria. Todos testificaron lo que ella había sido, trabajadora, honesta, incapaz de burlarse de nadie. Y cuando el notario leyó la cláusula oculta en los contratos, aquella que permitía a la tía manipular el destino de la joven, la indignación cayó sobre el público como un rayo. Alonso, que había escuchado todo en silencio mortal, dio finalmente un paso hacia adelante, su voz temblando por primera vez en años. Yo también tengo algo que decir, anunció, sin apartar los ojos de Victoria. En ese instante, la verdad y el orgullo se enfrentaron cara a cara, dispuestos a decidir si aquel amor prohibido sería destruido para siempre o si por fin podría respirar. El silencio que siguió a esas palabras fue tan profundo que parecía que el mundo entero había detenido su movimiento para escuchar lo que Alonso iba a pronunciar. El hombre inspiró hondo, como quien se prepara para una batalla que podría costarle la reputación y la paz. La señorita de la Vega no me engañó para divertirse, comenzó, haciendo que las miradas se clavaran en él como dagas. Si alguien se ríe aquí, no es ella, somos nosotros, que creemos que un título vale más, que el trabajo honesto. A sus palabras resonaron con una fuerza que nadie esperaba. Doña Elvira intentó interrumpirlo, pero Alonso continuó, mirando directamente a Victoria, con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Yo la juzgué
por su silencio. Me permití sentir algo por una criada, algo quité mi Ajimichi, y cuando descubrí la verdad pensé que se había burlado de mí, porque eso era lo que siempre había esperado de la aristocracia. Apretó los puños, la voz rompiéndose apenas, pero viendo cómo se enfrenta ahora a todos ustedes. Comprendo que no fue miedo lo que la hizo callar. Fue valentía en el marqués, conmovido ante la valentía de su hija, pidió disculpas públicamente. Los criados, en un acto sin precedentes, se colocaron detrás de Victoria formando una muralla humana que representaba la primera vez en generaciones que la hacienda se unía desde abajo hacia arriba. Doña Elvira fue desenmascarada, ridiculizada y expulsada del contrato matrimonial que ella misma había manipulado. La presión social se quebró no por temor, sino por la evidencia aplastante de sus intrigas. Y en ese momento, Alonso se acercó a Victoria, lento, como quien se aproxima a algo sagrado. No te ofreceré una hacienda ni un título, dijo con una sinceridad que le atravesó el alma. Te ofrezco trabajar a tu lado. Te ofrezco un hogar construido juntos, desde la verdad, desde lo que somos, sin disfraces. Victoria sintió que el aire volvía a sus pulmones por primera vez desde que la mentira había caído. No quiero ser una marquesa elevada sobre ti, respondió, con lágrimas que no escondió. Quiero caminar contigo y así. En medio de un salón donde la historia de la hacienda se reescribía, la casa dejó de pertenecer a un apellido para convertirse en el inicio de un futuro compartido a no. Un cuento de hadas perfecto, sino una alianza de dos almas que habían aprendido que el amor verdadero no nace de la conveniencia, sino del coraje de enfrentarse a la verdad, incluso cuando duele. Ese día, por primera vez, la hacienda de la Vega volvió a ser un lugar de esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, si te sentiste atrapado por cada mirada prohibida, cada mentira huyotau, cada verdad revelada bajo el peso del orgullo y de los prejuicios, te invito a apoyar este canal con un me gusta. Tu like no es solo un gesto, es un impulso enorme para que estas historias sigan viviendo. Cada interacción tuya, cada comentario, cada pulgar hacia arriba, permite que estas narraciones románticas de época lleguen a más personas que aman los relatos llenos de emoción, intriga y pasión prohibida. Ayudas a que este proyecto crezca, a que podamos seguir creando episodios intensos como este, donde los personajes luchan contra la sociedad, contra sus propios miedos y contra las normas que intentan dictarles cómo deben amar. Si disfrutaste del viaje emocional de Victoria y Alonso, si viste reflejado en ellos lo difícil que es enfrentarse al mundo para defender aquello que se siente verdadero, entonces tu apoyo es un motor fundamental. Dale like ahora mismo para que esta historia siga floreciendo mucho más allá de las palabras que acabas de escuchar. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas historias. Aquí, cada semana, exploramos romances imposibles, secretos familiares, escándalos ocultos y amores que desafían a una sociedad rígida y despiadada. Al suscribirte te conviertes en parte de esta comunidad, apasionada por los relatos que laten con emoción, que mezclan drama, revelaciones inesperadas y personajes complejos que luchan por encontrar su lugar en el mundo. Tu suscripción hace posible que estas historias sigan creciendo, mejorando y evolucionando. Además, cuando te unes al canal, me ayudas a seguir creando mundos enteros llenos de tensión romántica, atmósferas envolventes y personajes memorables como Victoria y Alonso. Así que acompáñanos, suscríbete, deja tu comentario sobre qué parte de la historia te emocionó más y comparte este video con alguien que ame el romance de época tanto como tú. Tu apoyo transforma este canal en un espacio donde las emociones encuentran hogar y las historias nunca terminan.